punto de vista estructural. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este martes 8 de noviembre. El día de hoy, por cierto, también los espero en Pulso Político rumbo a Carondelet 2017. Insisto, todavía el señor Lazo, el señor Moncayo y la señora Cintia Viteri no han aceptado en términos de fecha para cuándo serían las entrevistas. Ya me estoy cansando de insistir, advierto. Pero en todo caso, el día de hoy vamos a analizar el rol de las redes sociales y los medios de comunicación en época de elecciones. Pero bueno, hoy en Pensamiento Crítico tenemos a Patricia Latorre, investigadora en temas de Estado y sociedad, con quien vamos a hablar sobre un tema que para mí es trascendente: la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe, pero en época de poco crecimiento. Patricia, qué gusto tenerte en Pensamiento Crítico. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Latinoamérica ha tenido una brecha social de desarrollo tremendo y uno de los puntos más dramáticos como traumáticos ha sido la pobreza, ha sido la falta de oportunidades de desarrollo del ser humano, del ciudadano latinoamericano y caribeño. Tuvimos una gran época de crecimientos económicos, pero ahora Latinoamérica está volando bajo en épocas de poco crecimiento. ¿Cómo enfrentar entonces esta lucha contra la desigualdad, esta lucha contra la inequidad, esta lucha contra la pobreza? Patricia Latorre. Hay un factor que tiene que ser tomado en cuenta y que es bien difícil de luchar, de enfrentarlo, que es a medida de que se expanda más, o sea, este capitalismo perverso, el capital financiero, que es la causa fundamental de la desigualdad. Si eso no se aborda con una política estatal, no privada, estatal, pública, cada vez más las diferencias económicas y sociales seguirán aumentando. Cuando Patricia Latorre habla del capital perverso, no es que minimiza la importancia del capital, sino que se refiere, supongo, y te trato de interpretar o te pregunto, te refieres a ese sistema de una economía de especulación financiera donde se genera un capital de acumulación más no de distribución. Sí, es ese capital financiero en donde no solo en el Ecuador, es un problema grave también que va a tener que enfrentar los Estados Unidos y Europa, ¿no? Bueno, el mundo entero. El mundo entero estamos, ¿no? Pero el motivo esencial, o sea, lo que dispara más la desacceleración del crecimiento económico es justamente el aumento de este capital financiero que parece que está sobre todos los poderes políticos mundiales y concretamente nacionales, ¿no? No es que estoy planteando que no debe existir un capitalismo, no, o sea, el mundo es así, las relaciones capitalistas están dadas, ¿no? Pero se debería dar una regulación. Me llama la atención en este momento que se escucha ya en algunos comentarios para los Estados Unidos que el Estado tiene que volver a intervenir en la regulación de los capitales financieros. Europa está necesitando también eso, lo que en el fondo están planteando, igual que nosotros nos hemos planteado aquí en el Ecuador, es la vigencia de este neoliberalismo, ¿no? Como modelo económico mundial que justamente ha provocado una mayor desigualdad social. Pero apalancándome y recogiendo tus palabras en lo tuyo, ¿cómo poder neutralizar todos esos sistemas o modelos de acumulación cuando el mundo de hoy está globalizado y daría la impresión que todo nos lleva a relaciones de libre mercado, de acuerdos comerciales, donde no se respetan las asimetrías? Y evidentemente entonces al no respetar las asimetrías siempre va a haber como ganador el más poderoso. Es que desgraciadamente estamos en ese sistema. No creo que se pueda huir en este momento de este modelo de funcionamiento. En el caso concreto, en Ecuador, por ejemplo, la ley de la plusvalía iría a regular el mercado inmobiliario y en consecuencia una especulación de tierras en donde si se especula las tierras cuestan más y cada vez más se dando las desigualdades, porque cada vez más personas podrán tener poca accesibilidad a, por ejemplo, a un terreno para la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Y estamos viendo lo que sucede en nuestro país. Una ley de esa naturaleza, más el de la herencia, ha provocado revueltas. Y el año pasado tuvimos aquí en Quito, en agosto, justamente en las calles personas que discutían, que rechazaban esto, movilizaban. ¿Quiénes eran? O sea, eran las clases medias hacia arriba, ¿no? Y por otro lado, también por detrás los grupos poderosos económicos. A ver, pero te pregunto, ahí no se podría estar produciendo un error conceptual o un error incluso de visión de ser humano. ¿En qué sentido? El único que tiene la responsabilidad de poder atender entonces a los vulnerables de la sociedad es el Estado a través de las distintas instancias de gobierno y no de la sociedad en su conjunto, como parte del Estado, digo, en términos de reciprocar el esfuerzo y la renta que he obtenido en función del pago del impuesto. Pero es que eso justamente, no hay una sensibilidad humana. A medida que va incrementando la concentración del capital y las personas se hacen millonarias, que pierden inclusive la dimensión de lo que es el gasto del dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los millonarios y los ricos están provocando a su vez otro efecto en que van marcando inclusive dentro de estas élites altas también una desigualdad entre ellos, ¿no? Por la dimensión tan profunda de la crisis. Y obviamente o sea, esto no es solo una función del Estado, pero el Estado tiene mayor capacidad de poder, por ejemplo, regular leyes, plantear leyes, pero también responde a yo diría una sensibilidad humana en donde se ve al excluido o al más pobre o al totalmente, o sea, miserable, pero esa sensibilidad humana está perdida, o sea, está diluida, ¿no? De ahí que se incrementa mucho más otro tipo de exclusiones, por ejemplo, de problemas mucho más graves que van golpeando y que son difíciles de combatir, como es las terribles desigualdades e injusticias que provienen del narcotráfico, ¿ya? De las especulaciones, de los paraísos fiscales, de también esta nueva cuestión de patologías, yo diría también sociales, como es ciertas enfermedades como el alcoholismo, la misma drogadicción, y esto que empieza a ser también oneroso y que no permite una igualdad es el excesivo consumo de bienes que no son necesarios tener, ¿no? Entonces, también es parte de una posición humanista frente al capital. Y en esa posición humanista frente al capital que tú mencionas, Patricia, tenemos que ver que también en este mundo globalizado, en esta insistencia del libre mercado, tendríamos que ver si esa visión no estaría afectando a tres sectores de la sociedad y que tienen que ver también con la economía. El desarrollo rural, las zonas rurales de los países, es decir, están dejando una economía basada en la producción para entrar a una economía basada en la especulación del capital financiero. El otro tema tiene que ver con la economía social y solidaria, y el otro tiene que ver con el desarrollo industrial de los países. Es entonces un riesgo que esos tres sectores, que son grandes generadores de empleo, puedan verse afectados en esta concepción de un mundo globalizado. Por ejemplo, en el caso de la economía solidaria, que es una alternativa para enfrentar estas desigualdades y que existen proyectos. Escuché a María Luisa Maldonado, planteando en un programa aquí, ¿no? Sobre la economía solidaria y que funciona porque cohesiona internamente a un grupo que está desprotegido, pero al mismo tiempo se dinamiza al interior económicamente, ¿no? En el otro caso del desarrollo rural, yo pienso que esa es una deuda que está por pagarse, es una deuda que tiene que revitalizarse, ¿no?
en realidad, durante este periodo de 10 años, me parece que eso ha sido, ese programa ha sido la cenicienta del proyecto social del gobierno y, bueno, implica una serie de cuestiones, ¿no? Ahora, esta otra regulación del capital, a su vez, tiene que estar, o sea, con ciertos controles también y de una toma de conciencia de los países altamente industrializados, ¿no? El Ecuador no es un país industrializado y a ratos yo pienso que es bueno que no lo sea. En estos últimos 30, 40 años han surgido alternativas para enfrentar, o sea, son planteamientos todavía, propuestas ideológicas, propuestas concretas, que es un mayor crecimiento, pero menos, o sea, desarrollo, ¿no? En este sentido, es el bajar el crecimiento es para poder, o sea, controlar la excesiva, el excesivo consumismo, ¿no? Pero el desarrollo propiciaría ya un desarrollo humano integral. Entonces, eso también está en juego en este momento. Patricia Latorre, muchas gracias por estar con nosotros. Una brevísima pausa y regresamos con el ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Cassinelli, quien se apresta a viajar para la suscripción del acuerdo comercial con la Unión Europea. Venimos de inmediato.